Y vamos a empezar con un artículo que a mí me ha hecho mucha gracia, que he visto en Physical Review Letters, y que yo creo que por sí mismo no es súper interesante, ahora me diréis vosotros lo que opináis, pero creo que la física que hay debajo y lo que pretende comprobar sí es muy interesante. Es un artículo que básicamente comprueba una de las leyes de la termodinámica de los agujeros negros. Para nuestros oyentes que no lo sepan, las leyes de los agujeros negros clásicos, los agujeros negros solo de relatividad general, sin física cuántica ni nada por el estilo, dicen que el área de un agujero negro siempre crece. La lógica debajo de esa ley es que un agujero negro clásico solo puede comer cosas y hacerse más grande. No puede salir nada del agujero negro. Mientras que sabemos que si encendemos la física cuántica, ahí a lo mejor pueden cambiar las cosas porque los agujeros negros pueden evaporarse. Entonces, como un agujero negro con la física cuántica apagada solo puede hacerse más grande, su área, el área del horizonte de sucesos, el área de esa región de la cual nada puede salir, solo puede hacerse más grande. Entonces, esto es algo que está perfectamente demostrado en relatividad general a partir de unas hipótesis muy, muy sencillitas, y lo que no hemos podido hacer nunca es comprobarlo experimentalmente, porque no tenemos agujeros negros a mano, ¿no? Para ver si esto ocurre o no. Entonces, aquí ha habido unos autores que yo creo que de forma pues, bastante simpática han utilizado el primer evento de ondas gravitacionales que se observó en el año 2014, aunque lo supimos ya en el año 2015. No, en el año 2015, perdón, lo supimos en 2016. Ha cogido el primer evento de ondas gravitacionales que consistió en dos agujeros negros que colisionaron, que hubo una coalescencia y formaron un agujero negro más grande, y se han preguntado, bueno, ¿se cumple la ley del área aquí o no? Si la ley del área se cumple, la suma de las áreas de los dos agujeros negros iniciales tiene que ser menor o igual que la suma, que el área del agujero negro final. Entonces, por fortuna, de los datos de las ondas gravitacionales podemos deducir ese tipo de cosas, porque se puede deducir de la señal de los dos agujeros negros girando uno en torno al otro las masas de esos agujeros negros. De esas masas se puede deducir cómo de grande es el horizonte de sucesos, el área, y de cuando ya se han fusionado, cómo vibra eso y produce también lo que se llama el ring down, que es como la señal sube, 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 ahí se fusionan, y después de esa fusión, el agujero negro que se forma, que tiene forma como de patatoide inicialmente, pues empieza a vibrar y a emitir ondas gravitacionales, y en esa vibración podemos ver cómo está vibrando ese agujero negro, y también podemos medir su masa y podemos, por lo tanto, ver cómo de grande es el área. Así que, en principio, en esa señal está toda la información que necesitamos para comprobar si se cumple o no la ley del área. Y aquí hay unos señores que se han dedicado a hacer esa comprobación, y la conclusión a la que han llegado, claro, no puede ser una conclusión única. No puede ser sí se cumple o no se cumple. ¿Por qué no puede ser? Porque de esas señales no podemos medir con total y completa precisión las masas de los agujeros negros iniciales y la masa del agujero negro final, sino que podemos tener un margen de confianza en ese sentido. Entonces, utilizando esos márgenes de confianza, los autores han llegado a la conclusión de que la ley del área se cumple al 97%. Es decir, sería muy improbable que, dada esta señal de fusión de agujeros negros que hemos visto, la ley del área no se cumpliera. Lo normal es que sí se esté cumpliendo en este sentido. Gastón, ¿por qué no, tú que sabes de agujeros negros, por qué no nos explicas un poco cómo funciona esto de la ley del área y cómo la dedujo Hawking? Claro, sí, es un resultado de Hawking. Vale la pena aclarar que no es el resultado por el que Hawking se hizo muy famoso. Tiene que ver muy indirectamente con él, pero no es la radiación de Hawking, ¿no? Exacto. Como bien explicabas vos, Alberto, esto es un resultado de relatividad general clásica, es un teorema que él publicó en 1971, que básicamente dice exactamente lo que dijiste vos, que en particular, si yo tengo dos agujeros negros, pero también podría ser un agujero negro y otro tipo de materia, que coalescen, el agujero negro resultante va a tener el área igual o mayor, pero nunca menor, que la suma de las dos áreas de los agujeros negros progenitores. Esto es importante por lo siguiente: los agujeros negros tienen una masa que es proporcional a su radio. El radio de un agujero negro, o el diámetro, es proporcional a la masa. Entonces, cuando dos agujeros negros, digamos de radio 1 y de radio 2, coalescen, el tercer agujero negro va a tener un radio menor a la suma de los otros dos, porque algo de masa se pierde en ondas gravitacionales.
se pierde. Ujú. 5% más precisamente. Entonces el radio, el diámetro también, el doble, el agujero negro resultante va a ser menor, siempre menor, por una cuestión de la conservación de la energía, que es el primer principio de la termodinámica, si queremos, se va siempre menor a la suma de los dos radios iniciales sumados. Pero el área, como el área es cuadrática en el radio, el área siempre va a ser mayor a la suma de las dos áreas iniciales. Ese es un teorema matemático mostrado por Hawking con hipótesis muy frugales, que vale la relatividad general, es las ecuaciones de Einstein, y que la materia cumple condiciones de energía y poco más. Entonces, Claro, cosas muy... para los oyentes que no tengan las matemáticas básicas en la cabeza, esencialmente, al principio las áreas serían numeritos por la masa de uno al cuadrado más numeritos por la masa del otro al cuadrado, mientras que el área final es numeritos por la masa de uno más la masa del otro al cuadrado. Un poquito más pequeño que eso, en realidad. Exacto. Y si uno se hace las matemáticas, pues resulta que m1 más m2 al cuadrado es m1 cuadrado más m2 cuadrado más otra cosa, más dos veces m1 por m2. Entonces, el área final debería ser más grande que la suma de las áreas al principio. Exactamente. Eso nos da una ventana, porque nos acota por abajo cuánto puede ser la masa no, o el tamaño del agujero negro resultante no va a ser mayor que las otras sumas de las masas, porque de dónde saldría esa energía, y tampoco va a ser muy menor, muy grande, porque se tiene que cumplir esta cota del área. El área del agujero negro resultante tiene que ser mayor o igual que las anteriores. El área siempre crece, y eso luego dio origen a la termodinámica de agujeros negros, ese fue uno de los elementos, porque el área siempre crece, como la entropía siempre crece, y hubo que esperar 3 años más o 2 años más para que Bekenstein primero, luego Hawking, hicieran la relación entre entropía y área, que ya estaba intuida por Bardeen, Hawking y otras personas. Ajá. Pero bueno, entonces, ese es un teorema, pero bueno, como todo teorema, nadie dudaba de él, porque la matemática, como digo, es muy impoluta, son muy pocas hipótesis, pero hay que probarlo. Probarlo no se puede, pero se puede comprobar en algunos casos particulares. Tenemos 50, tenemos decenas de casos para ver, pero bueno, cada uno tiene su peculiaridad, tiene sus datos. Entonces, ellos tomaron, por una cuestión de emblemático y también por otras razones, el primer evento de agujeros negros observado, que es el GW 150914, porque fue observado el 14 de septiembre del 2015. Apenas se encendió LIGO. Sí. Ese fue un evento de 2 agujeros negros que ocurrió más o menos a unos 1.000 millones de años luz de acá, o sea, son 440 megaparsec aproximadamente. Digo aproximadamente porque, como bien vos explicaste, hay muchos errores en las mediciones, hay que tener cuidado. Y en ese momento encima no estaba Virgo funcionando, así que también la direccionalidad fue menos clara, pero se sabe más o menos 440 megaparsec de acá. 2 agujeros negros, uno de 30 masas solares, más o menos algún error, y otro de 35 masas solares, más o menos algún error, colisionaron en coalescencia, generaron un tercer agujero negro y perdieron energía. Esa es la energía de ondas gravitacionales que nosotros detectamos en particular. Perdieron más o menos como 3 masas solares en energía, que es mucho. Estamos hablando locura. De una energía monstruosa, 10 a la 47 watts de joules, o sea, una brutalidad de energía. Y en poquísimo tiempo, porque fue en unas décimas de segundo, básicamente. Nada, es BIP, o sea, todo es un BIP, digamos, dura menos de un segundo la parte gruesa de... Bueno, pero 3 masas solares es muchísimo en energía, pero es el 5% de la energía que estuvo dando vueltas ahí, ¿no? Porque la masa de cada uno de ellos era 30, 35. Y el agujero negro resultante, uno hace un cálculo matemático muy simple y sale, bueno, el problema es que hay que propagar esos errores, porque estas mediciones, como bien explicabas vos, tienen errores, y hay que propagar ese error, entonces el resultado se da a cierta confianza, que es muy grande, con un 97%. Lo que muestran es que en ese evento en particular se cumple lo que el teorema de Hawking. O sea, se cumple. O sea, esto no demuestra, como siempre en ciencia, ¿no? Hay un montón de casos donde las manzanas se caen al piso y eso le da la razón a Newton todos los días, pero no pruebas nada. Entonces, epistemológicamente. Pero bueno, es una manzana en el piso, digamos, ¿no? Se probó con este caso, que estaba bien chequeado, es un paper muy corto, aunque sea review letter, del primer autor se llama Easy. Teukolsky es el último autor, que es un tipo muy conocido, son autores de la misma colaboración de LIGO, en el caso de Easy, el primer autor. Teukolsky es un famoso relativista que trabaja en Caltech, si no me equivoco. Y bueno, ese es el paper. No, a mí me pareció curioso, bueno, no sé qué opinará Francis, que seguro lo leyó con más detalle que yo.
Bueno, sí, el punto clave aquí, hay que recordar que el artículo de Hawking del 71 era un artículo que lo que quería era acotar la cantidad de emisión gravitacional que puede producir una fusión de agujeros negros, ¿no? Entonces, para poner una cota a la cantidad de emisión posible, esa cota, si tú emites mucha cantidad en radiación gravitacional, el resultado final, el agujero negro final, el resultado de la fusión, podría tener un área menor que la suma de las áreas de los que se fusionan. Entonces, lo que observa Hawking, con argumentos relativamente sencillos, pero bueno, que hay que pensarlos y que no es una cosa trivial, es que debe de ser el área del agujero negro final mayor que la de los agujeros negros que se fusionan, y por lo tanto que hay un límite máximo a la radiación gravitacional en una fusión. Entonces, una de las cosas que se observó con la primera onda gravitacional, que recordar que se observó en septiembre del 2015, pero se publicó en febrero de 2016, a los pocos meses ya hubo varios artículos que trataban de comprobar ese límite, es decir, si de verdad la cantidad de emisión gravitacional emitida por las ondas gravitacionales que se habían observado en aquella ocasión, que fueron básicamente dos, en el primer run del LIGO, pues si correspondía, estaba por debajo del límite de Hawking, ¿no? Y estaba por debajo. Es decir, que teníamos ya una evidencia indirecta del teorema del área. Por supuesto, como es obvio, muchos científicos trataron de verificar este teorema del área de una manera más precisa, usando las masas de los agujeros negros que determinan sus áreas de los horizontes de sucesos, y ha habido varios artículos, se han publicado varios artículos que estiman ese área. El gran problema que había siempre es que tenemos una enorme incertidumbre en la masa de cada una de las fuentes y que tenemos una relación, hay una dependencia entre las dos masas que se fusionan, con lo que yo no puedo romper esa dependencia, y entonces esa dependencia tiene una forma así como de media luna, ¿no? Y entonces es difícil saber realmente cuáles son los valores correctos. Entonces los análisis que se han publicado hasta ahora tenían evidencias del orden de una sigma. Tener una evidencia del orden de una sigma, del orden del 70% de probabilidad de que se verificara el teorema, es básicamente decir nada, ¿vale? O sea, eso no es razonable. Entonces, por lo que parece, Kip Thorne fue el promotor de que Tucholsky tratara de mejorar eso, de exprimir al máximo lo poco que tenemos, ¿no? La primera señal que tenemos, exprimirla al máximo para lograr una técnica que permitiera ir un poquito más allá, ¿no? Y eso es una cosa que ha costado varios años y bueno, el software ya está en GitHub, el software que se ha utilizado, y con toda seguridad se va a usar para analizar todas las ondas gravitacionales, etc. Y bueno, lo que se ha utilizado es una técnica de análisis bayesiano que bajo ciertas hipótesis hace más delgado esa relación entre las masas. Y lo hace lo suficientemente delgado como para que de una sigma y poco, porque 70%, una sigma es 68%, pues que hayamos pasado a 95, 97%. El 97%, que son dos sigmas claramente, 95% son dos sigmas, es bajo una hipótesis que no necesariamente es correcta. Si rebajamos esa hipótesis nos quedamos en 95. Pero bueno, ha costado varios años de trabajo. Lo que hay que tener en cuenta es que con ondas gravitacionales observadas por solo 2 interferómetros, aunque es una onda muy clara, muy intensa, es la de las ondas que hemos observado con mayor señal ruido, etcétera, aún así es una señal que es muy difícil analizar el ring down, que es la clave, es lo difícil, ¿vale? Sí. Porque tú tienes el inspiraling, tienes el proceso en el que los dos agujeros negros se van moviendo en espiral acercándose uno a otro. Después tienes el merger, que es esa cosa elipsoidal que ha comentado Alberto, que vibra rápidamente y que realmente no es un agujero negro, es un objeto diferente, una entidad diferente, y puede incluso tener topología no trivial. Algunas simulaciones numéricas hablan de incluso como agujeros en ese horizonte. Como si fuera un donut, ¿no? Un donut negro en lugar de un agujero. Un pequeño agujerillo en medio que aparece en cierto momento, pero no está claro. Hay posibles violaciones de causalidad, es muy, muy complicado. El merger es un objeto que todavía no entendemos. Las simulaciones numéricas no se ponen de acuerdo en cuál es la física de este objeto. Y después tenemos el ring down, que es cuando ese merger se convierte realmente en un agujero negro con horizonte de suceso oscilante, oscila rápidamente, se relaja rápidamente y se relaja en un agujero negro que ya está rotando, pero ya no emite ondas gravitacionales, porque ya no es, ya tiene la forma de un agujero negro, entre comillas esférica. Como está en rotación a un spin, a un momento angular muy alto, en realidad no es una forma esférica, pero bueno, más o menos esférica.
ese objeto ya está relajado y ya no emite ondas gravitacionales. Entonces, el análisis del ring down es lo difícil. Y tenemos muy pocas señales gravitacionales hasta ahora observadas en el que el ring down esté claro. Sí. Y entonces, se ha afinado esta técnica de análisis bayesiano para obtener este resultado, que yo espero que se aplique de manera sistemática a todas las ondas gravitacionales. Lo mismo en alguna otra también se puede llegar a ver, pero todavía no está claro. Pero bueno, lo importante es tener afinada esta técnica para poderla aplicar a futuras ondas gravitacionales y verificar con más detalle este teorema, ¿no? Lo que a todos nos gustaría es que se pudiera obtener con 4 o 5 sigmas, ¿no? Que el teorema es correcto. Aunque, obviamente, yo creo que a Stone nadie duda del teorema, ¿no? Yo aquí quería comentar una cosa que además la han preguntado por el chat, que es que si estamos hablando de, a partir de las masas que hemos medido con la onda gravitacional, calculamos el área del horizonte de sucesos. Pero en realidad, lo que analizamos de la onda gravitacional, lo que hacemos es comparar con simulaciones de las colisiones y a ver cuál encaja más. Entonces, la simulación ya tiene toda la curvatura espaciotemporal de los agujeros negros calculada. O sea, no es que hallemos el área, o sea, hallemos primero la masa y luego veamos el horizonte de sucesos, ¿no? O sea, o sea, es como que el horizonte de sucesos ya hay que haberlo calculado al principio porque forma parte de la curvatura espaciotemporal. Bueno, uno de los elementos clave de este análisis es obtener la aproximación teórica más precisa que se ha obtenido hasta el momento para la señal, para las posibles fuentes que han generado la señal GW 1509014, ¿no? Esa señal, el primer análisis que se hizo, que no recuerdo las cifras, pero era una barbaridad, eran como 200.000 señales y se eligieron una serie de ondas, se hicieron señales más específicas, dio unos parámetros de masa que a los 5 o 6 meses cambiaron porque se utilizó una simulación numérica que era más precisa a la hora de describir esta señal. Ahora se ha utilizado una aún mejor. Obviamente, ahí estamos ajustando una señal que vemos que tiene muy poca información, pero aquí el punto clave que tenemos que recordar es que la señal que observamos tenía mucho ruido. Sí. Mucho ruido. Entonces, ese 97% que se ha observado ahora de probabilidad para el teorema del área requiere considerar que lo que observamos, el pico máximo de la señal, es incorrecto. Y en realidad la señal fue un poquito más picada. Tuvo un pico un poco, lo que se llama un sobretono. Hubo un sobretono y entonces se hacen una serie de simulaciones para diferentes valores del sobretono y eso nos permite afinar la relación de masa, ¿no? En realidad puede ser perfectamente así, porque ya os digo que tenemos mucha incertidumbre en estas señales gravitacionales, ¿no? Cuando tengamos 5 interferómetros, todas estas cosas serán con mucha menor incertidumbre, pero ahora mismo, cuando teníamos solamente 2, el de Hanford y el de Livingston, la incertidumbre es grande y entonces es muy difícil hacer estos análisis, ¿no? Aquí parece que lo que han hecho, en vez de comparar con simulaciones que ya tienen toda la colisión y tal, parece que han separado la parte de InSpiral y la de Ring Down y como que han hecho ajustes por separado. Vamos a considerar solamente la parte de cuando se aproximan y colisionan y luego vamos a considerar solamente la parte de las oscilaciones finales hasta quedar esférico o con forma de QR tal. Sí, claro, esa es un poco la idea. Esa es la idea. Entonces, ya te digo, en ambas partes se trabaja con señales ya obtenidas por ordenador, claro, ¿vale? O sea, claro. Que nadie piense que tenemos un modelo analítico lo suficientemente bueno. Hay unas aproximaciones perturbativas de estas creo que llegaban hasta 5 PN, ¿no? Hasta 5 en nivel post-newtoniano, y había también simulaciones post-minkonianas que hablaban, creo que de hasta 3 PM, creo que era. Bueno, no recuerdo los valores, pero han desarrollado asintóticos de estos que ocupan 4 o 5 páginas y se comparan con los resultados analíticos, pero solamente para el InspiraLink y para el Ring Down. Para la zona del Merker no tenemos eso. Ahí ya no. Lo que pasa es que el problema es qué es Spiraling y qué es Ring Down. ¿Dónde ponemos el corte? ¿Dónde cortamos? De hecho, y eso es lo difícil en este trabajo. Hacen un cálculo que es, vale, vamos a probar poniendo el corte en distintos puntos y a ver si es consistente lo que sale. Y dicen, sí, sale parecido con más error, pero parece que da consistencia con lo que habíamos obtenido. Como que lo hacen como para decir que podemos fiarnos del resultado final. Sí, para los oyentes que no tengan una onda gravitacional en la cabeza, que serán poquísimos, muy pocos, la onda gravitacional, pues es eso, una onda que sube, baja, pero que
en cada subida y bajada llega más alto, se hace como más intensa y llega a un máximo y a partir de ahí sube, baja, pero mucho más rápidamente hasta cero. Entonces, hasta el máximo es lo que llamamos el in-spiral. Ahí están los dos agujeros negros todavía diferenciados y girando uno en torno al otro. Y después del máximo se supone que es cuando tenemos el patatoide oscilante y todas estas cosas. Entonces, estos autores en el paper, una de las cosas que más destacan es el método que nosotros usamos solo utiliza datos ¿cómo lo llaman? Del espacio temporales, vamos, que no necesitan obtener frecuencias, que simplemente nos basta con este perfil que acabo de describir en el tiempo, ¿no? Entonces, eso les permite moverse en el tiempo. Eso les permite decir el máximo está aquí, o el máximo está un poquito antes, o el máximo está un poquito después, y entonces hacer cosas con ello. Y es precisamente donde está la potencia del método que han desarrollado. Sí, yo creo que eso, la noticia más relevante es eso, el nuevo método, y por eso se ha publicado en PRL, también porque va firmado por Joukowsky, ¿no? Que es un tío muy famoso, tiene un libro de texto en el tema. Pero yo creo que hay que esperar los próximos años para ver ese tipo de teoremas con más precisión. Todavía quedan muchos años para verificar este tipo de temas. Y queda hueco también para que haya desviaciones, ¿vale? O sea, que lo maravilloso aquí, como todo, que el bosón de Higgs no exista y que el teorema del área de Hawking sea mentira, ¿no? Eso es lo maravilloso. Sí, de hecho, yo en cuanto vi, al principio el paper dice, esto se basa en la relatividad general y en la hipótesis de la censura cósmica. O sea, de ahí sale lo del área. Claro, la hipótesis de la censura cósmica, según lo entiendo yo, es que no puede haber singularidades sin horizontes sucesos alrededor, ocultándolas del resto del universo, porque si no... Mira, se ha puesto Francis para los oyentes, se ha puesto las ondas gravitacionales de fondo para que se vea. Exacto. Bueno, el caso es que esta hipótesis está puesta porque si tenemos una singularidad que está accesible al exterior, puedes tener interacción con materia alrededor con una zona donde la física actual no se cumple porque ahí no sale infinito en las ecuaciones, con lo cual no puedes predecir nada que ocurra después de esa interacción porque no tenemos la teoría que describa la gravedad cuántica. Entonces, es como no podemos calcularlo, estarán todas las singularidades ocultas tras horizonte de sucesos. Sí. Entonces, sí, la hipótesis de la censura cósmica es, digamos, filosóficamente cuestionable, pero claro, sí que es verdad que no hay evidencias de que haya por ahí objetos que sean singularidades desnudas, que es lo que se llama una singularidad en horizonte alrededor. Yo, de hecho, por lo que he leído, a veces, o sea, singularidad desnuda puede ser que cuando está el colapso de lo que da lugar al agujero negro, al principio no hay horizonte todavía y luego sí. O sea, es como que tienes una fracción de tiempo minúscula, pero si de ahí pueden salir partículas sin quedar atrapadas dentro del horizonte cuando se forme, ya puedes tener unos procesos físicos fuera de ese agujero negro futuro que vienen dados por teorías físicas que no existen aún. Entonces, por eso dicen singularidades desnudas, peligro. Claro, para que se lo imaginen mejor nuestros oyentes, la singularidad es el punto central del agujero negro donde muchas cosas dan infinito y si cualquier partícula física, si cualquier cosa física pasa por la singularidad, las ecuaciones no son capaces de decirte cuáles son las propiedades de esa partícula, porque a ese punto no tiene sentido en física. Lo que se supone es que cuando tengamos gravedad cuántica, ahí no habrá una singularidad y ahí habrá una teoría que sí que tendrá sentido y que te dirá cosas. Pero como no la tenemos, pues si existieran objetos y si existieran situaciones en las que de verdad algo pudiera pasar por la singularidad, pues no tendríamos ninguna manera de saber qué narices sucede después de eso. Claro, entonces, según entiendo yo, o sea, la hipótesis de la censura cósmica es solamente porque si no ocurre no podemos predecir el universo, o tiene más... Originalmente, podemos decir que originalmente sí, pero también digamos que es cierto que si bien el cálculo de mergers o de formación de agujeros negros a partir de colapso de ondas gravitacionales, es un problema no perturbativo, analíticamente muy difícil de resolver, acaso imposible de resolver, y entonces hay que recurrir a relatividad numérica, que hay expertos mundiales, pero es un problema muy difícil, que son Pretorius, Lehner, un montón de gente. Igual hay mucha evidencia de que la censura cósmica se da cuando uno hace simulaciones. Repito, uno siempre puede ahondar en qué hipótesis hay atrás de las simulaciones, qué pasa en los estados intermedios, donde
el problema fuertemente acoplado. No obstante, hay mucha evidencia numérica de que no se generan singularidades desnudas. Eso llevó mucho tiempo, se ha demostrado en casos muy sencillos. Entonces, pero hay evidencia, aparte de la observacional numérica, de que no emergen de la nada singularidades. Pero es un problema interesante, un problema que pensemos que es un problema en física mucho más simple, complicada, pero más simple. Navier-Stokes, por ejemplo, son ecuaciones mucho más sencillas que las de Einstein, pero igual muy complicadas. Ahí también hay preguntas ciertas. ¿Se generan o no singularidades a partir de condiciones de contorno regulares? Esas son preguntas que están abiertas también ahí. Son pruebas muy difíciles, pero igual hay cierta evidencia, digamos. Sí, en Navier-Stokes se sabe, ¿no?, que hay condiciones de contorno que generan singularidades, es una cosa obvia. El gran problema del milenio es en el caso de que no haya condiciones de contorno, es el problema de valores iniciales, o en condiciones de contorno periódicas, o en infinito, en un intervalo infinito. En una región finita, o cuando tienes una interfaz de propiedades, por ejemplo, dos fluidos, agua y aire, ahí ya está demostrado que sí aparecen singularidades. Aparecen, bueno, aparecen singularidades y esas singularidades pues, antes implican pues, que hay algún mecanismo de pérdida de energía que suaviza esa singularidad. Claro. Pero haciendo no está por las analogía, ecuaciones. Sí, haciendo una analogía entre lo que dice Francis y la pregunta de Alberto y de Héctor, pensemos que en Navier-Stokes uno dice, bueno, ¿y cómo uno vive con el problema de que uno parte de condiciones regulares y genera singularidades? Bueno, porque uno sabe que Navier-Stokes en el momento va a dejar de valer. A escalas moleculares, uno sabe, bueno, la teoría será reemplazada por otra mejor, porque es una teoría efectiva. Entonces la relatividad general también es una teoría efectiva. Sabemos que esa teoría no puede valer a escalas microscópicas porque es inconsistente matemáticamente a escalas microscópicas. No es renormalizable, no es una buena teoría de campos. Será reemplazada por una teoría mejor, que no conocemos todavía. El análogo molecular ahí sería la gravedad cuántica, y entonces no la conocemos. Sí, a mí lo que me ha gustado de este artículo, que efectivamente el cálculo, pues no es que sea de juguete, porque tiene todas estas complejidades que son muy interesantes, pero que el cálculo no es súper relevante para el teorema del área de Hawking. A mí lo que me ha gustado es que esto tiene que ver con cosas muy fundamentales y muy teóricas, como los agujeros negros, cómo evoluciona un agujero negro, las propiedades de la relatividad general, y aquí hay unos señores que lo están, digamos, verificando observacionalmente, lo cual me parece muy guay, porque es la típica cosa que tú ya has dicho, ya has asumido internamente, esto nunca se va a verificar experimentalmente, no tenemos ningún agujero negro, esto no se va a poder hacer, ¿no? Entonces, bueno, que alguien lo haga, aunque sea de esta forma, pues, digamos, preliminar, a mí me parece muy guay, y es lo que más me ha gustado del artículo. Sí, de hecho, el paper es como... Kip Thorne nos dijo que comprobáramos esto, a ver. Y de ahí surgió la idea. Un poco. Después eso, para que los oyentes vean un poco que estos son temas muy complicados y que queda mucho por eso por hacer. El valor, digamos, representativo, ¿no? El número clave en el asunto es la diferencia entre la masa, entre el área final y el área inicial partido del área inicial, ¿no? AF menos A0 partido a 0. Pues el número que han obtenido, en el mejor número que han obtenido es 0,52. Ese número tiene que ser positivo para que el teorema del área sea verdad. Y han obtenido 0,52 y con una desviación de más 0,71 o menos 0,47. Entonces, como el 0,52 es más grande que el menos 0,47, eso lo tienes a más de una sigma. Exacto. ¿Vale? Y eso ya te implica que el teorema es válido a más de 2 sigmas. Pero fijaros que estamos justo en el borde. ¿Vale? O sea, que cualquiera que haga física experimental de laboratorio en primero de carrera de física sabe que a una sigma los errores son siempre perfectamente asumibles. Es decir, que si tienes un intervalo con una sigma, muy perfectamente obtienes un valor que está por fuera de esa sigma, ¿no? Sí. Y tienes que pedir varias sigmas para que el valor esté más calculado respecto a esa media, ¿no? Esas desviaciones puramente estadísticas, ¿no? Aquí estamos justo en el borde. Es que esto es muy difícil de reconstruir con señales con tanto ruido. Aquí la imagen que he puesto yo detrás es para que vierais el enorme ruido que tenemos. No se ve muy bien porque hay que ampliarlo, pero los picos son enormes. Es decir, aquí la imagen que tengo muestro en color celeste lo que era la reconstrucción y se ve un pico arriba pues que es casi pues, de un 20% más arriba de señal y se considera que ese 20% es puramente espurio, puramente ruido, ¿no? Entonces, eso te da juego a hacer ese tipo de análisis de tipo bayesiano que bajo una serie de hipótesis te permiten afinar un poquito más, ¿no? Pero aún así, bueno, es un tema muy importante y que dará mucho que hablar en los próximos años cuando
estos teoremas los podamos verificar con más precisión. Sí, sí, siempre hay que esperar. O sea, pero estamos hablando de un campo en el que solo con la primera detección te dijeron, los agujeros negros son más grandes de lo que esperábamos, esto es que son primordiales, pero que una detección nada más, espérate. Hombre, es verdad que esta detección es que fue como muy espectacular, ¿no? Y de hecho Sí, sí. yo creo que para este artículo han elegido esta en concreto porque el Claro. ring down es uno de los mejores ring downs que tenemos, de lo fuerte que fue la señal, ¿no? Claro. Eso es verdad, es uno de los mejores ring down que tenemos. Difícil Vale. ver un buen ring down. Lo que pasa es que bueno, tenemos la Exacto. famosa señal esta de esa que se supone que viola lo de las leyes de la física de las supernovas, ¿no? Por el tema de la producción de pares, que es una señal en la que prácticamente lo único que tenemos es el ring down y la oscilación del Merger. No tenemos el spiraling, no lo tenemos. Ajá. Entonces, lo que pasa es que, claro, es una señal muy complicada porque no entendemos lo suficiente bien el Merger. O sea, si entendiéramos mejor el Merger, de esa señal sí podríamos sacar una muy buena estimación para el teorema del área de Hawking. Pero como no lo entendemos demasiado bien, es muy difícil ahí saber qué es Merger, qué es ring down, qué es parte final del spiraling. O sea, es muy, muy difícil analizar esa señal, ¿no? Pero bueno, ahora más. Sí, no, hombre, desde luego. Y con Cagra, que entrará a funcionar dentro de poco, sí. Sí, digo, que está funcionando, que Cagra funciona, se han hecho pruebas y en el próximo run va a empezar desde el principio con los otros 3. Vamos a tener 4 interferómetros. Sí, pero en física estamos siempre... O sea, la gente ve las imágenes espectaculares del Hubble y no sé qué, y eso es lo que ya se conoce. Ahora estamos, a lo mejor en un píxel de la imagen del Hubble estamos viendo una cosa que es... Ahí estamos haciendo la ciencia. Y ya se podrá con el siguiente telescopio a lo mejor ver 2 píxeles en vez de 1. Entonces, la parte de puntera siempre son cosas que dices, pero ¿cómo ves algo aquí? ¿Cómo te fías de los datos? Pero claro, lo que se vende a la gente son las imágenes bonitas, lo que ya está súper trillado, súper observado. Bueno, Alberto, pasamos entonces a agujeros negros. Pasamos de agujero negro galácticos a agujero negro. O sea, Y tío, ahora... porque... Exacto. Ahora estábamos observando agujeros negros, propiedades directas de los agujeros negros, y ahora tenemos un artículo en el que se observa la consecuencia del agujero negro. Es un artículo de la colaboración Event Horizon Telescope, la colaboración esta que nos dio la primera imagen de un agujero negro, que bueno, que ya dijimos que era la sombra del agujero negro, que eran ondas de radio, bueno, con todas las comillas que había que tener. Bueno, pues esta misma colaboración ahora lo que ha hecho es una imagen del chorro de materia que sale del agujero negro de la galaxia Centaurus A.